A mí también me enseñaron que tenemos que ayudar al otro sin importar qué, que el que recibe consejos llega viejo y que el buen amigo es ese que te da su opinión pura y sincera sin importar en qué momento estés o cómo te encuentres. Pues la realidad es que no es así. La realidad es que hay muchos factores que se esconden detrás de un consejo y hay miles de cosas que obviamos cuando abrimos la boca para darle opinión a otras personas sobre sus vidas. Todos tenemos expectativas diferentes de la vida. Lo que es ideal para mí, tal vez no es ideal para otras personas, y así como mi fórmula es diferente, la fórmula de otras personas es diferente. Pero eso a veces es tan difícil de entender, especialmente cuando es gente cercana a nosotras o a nosotros, cuando es gente que amamos, cuando es gente de la cual queremos ver lo mejor de ellos. Y a veces, sin darnos cuenta, nos proyectamos en ellos e intentamos convencerlos de cómo deben vivir o de lo que deben hacer, pero desde nuestras expectativas de la vida. ¿Y cuántas veces nos sentimos frustrados pensando cómo es que es tan claro y ellos no lo ven? O sea, cómo yo lo veo y ellos no lo pueden ver. Si tú eres la amiga o el amigo que se cansa de dar consejos, que es el que siempre está allí dando su opinión sincera y los demás como que no la aprecian, no la ven o simplemente no la siguen. Si eres el hijo o la hermana de la familia que generalmente se siente frustrada porque siente que toda tu familia piensa con los pies en lugar de la cabeza, o si constantemente sientes que la gente a tu alrededor no está viviendo en su máximo potencial como tú crees que deben vivir, entonces este episodio es para ti. Yo soy Michelle, inmigrante ambiciosa e imperfecta, actualmente estudiante de psicología porque la mente y el comportamiento humano me apasiona y quiero compartir todo lo aprendido y mi perspectiva de la vida contigo para que juntos naveguemos esta aventura de ser humanos. Todo aquí en Revierte la Fórmula. Hey combo, bienvenidos a otro episodio de Revierte la Fórmula, un podcast donde desarmamos esas ideas y creencias que nos han enseñado como fórmulas únicas y las revertimos para darnos cuenta que hay otras maneras de hacer las cosas, que hay otras formas de simplemente vivir la vida. ¿Por qué es tan común ver las soluciones de los demás tan fáciles y tan claras, incluso muchísimo mejor que las nuestras? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a esa amiga o amigo que no vuelva con su ex? Que por favor no lo haga y les explicamos todas las razones del por qué tenemos la razón. Les decimos lo obvio que es, todo lo que no le hace bien, todo lo que esa persona está olvidando que nosotros recordamos y que debemos como decirle, mira, no lo hagas por esto y por esto. Es tan obvio para nosotros, pero para ellos no tanto. ¿O cuántas veces hemos intentado conseguirle trabajo a ese familiar al que todo le resulta imposible? Al que como que, no, pero sí quiero, pero es que eso no me gusta, pero es que no puedo, pero... Y en nuestras cabezas nosotros le vemos soluciones por todos lados. Haz esto, habla con esta persona, pero ellos como que no lo hacen, no lo ven. No les resulta tan fácil como a nosotros. Mi respuesta personal a esas preguntas es muchísimas veces. Y yo me pregunto constantemente cómo es posible que ellos no lo vean si la respuesta es tan obvia. O sea, sobresale. Es imposible de no ver. Pero la realidad es que literalmente es invisible para ellos. ¿Sabes? Como cuando ves esas imágenes de Gestalt, por ejemplo, donde alguien ve un jarrón, otras personas ven dos caras besándose. Una vez que tú lo ves es súper claro, pero antes de verlo no entiendes lo que está en la imagen, las personas te dicen, mira, ahí están las dos caras besándose, y tú dices, pero yo no lo veo, yo veo el jarrón, o sea, veo perfectamente el jarrón, pero las caras no lo veo. Y te lo intentan explicar y entre más te lo dicen, menos lo ves, menos obvio es y más frustrante es para la otra persona e incluso para ti. Y esto pasa porque la proyección es algo real. Para nosotros que estamos desde afuera o desde el otro lado de la pantalla, es demasiado fácil solucionar, organizar y planificar para otras personas. Además que siempre va a ser muchísimo más fácil mirar hacia adentro de otras personas que hacia adentro de nosotros mismos. Cuando hacemos esto con otras personas, muchas veces es con una intención de juzgar, pero que viene inconsciente y es una manera de sentirnos mejor con nosotros mismos. Y yo creo que esta es la representación más común que se ve, especialmente con social media. Creo que hoy día nos creemos con derechos
de opinar sobre la vida de todo el mundo. Creemos que la vida de todos está abierta, pública y tenemos, ¿sabes?, todo el derecho de decir lo que se nos antoje al respecto. Pero el tema de hoy es cuando esto nos pasa con nuestros seres queridos. Y no con la intención de juzgar o de decirles algo malo o de hacerlos sentir mal, sino todo lo contrario, con la intención de verlos felices, de solucionar sus problemas y de que se conviertan en esa imagen que hemos creado de ellos, que generalmente es muy alta, porque por eso los tenemos en un alto aprecio en nuestros corazones y los queremos y son nuestra familia o nuestros amigos más cercanos. Porque inconscientemente pensamos que la gente que nos rodea es una representación de nosotros mismos. Por eso generalmente escogemos amigos, compañeros, parejas que nos atraen y con quienes nos sentimos alineados. Porque al decir, él es mi amigo, o ella es mi amiga, o esa es mi novia, mi novio, es como decir, yo soy así y por eso estamos juntos. Entonces, sabiendo esto, es más fácil ver por qué intentamos con toda nuestra buena intención arreglar la vida de quienes más queremos. ¿Y por qué se nos hace tan fácil idealizar a la gente creyendo que sus expectativas son exactamente iguales a nuestras expectativas? Hace unos meses, por ejemplo, fui a cenar con dos amigas que conocí hace poco aquí en Miami y ellas son amigas desde la infancia, entonces se conocen perfectamente la una a la otra. Y bueno, entre tantos temas de conversación empezamos a hablar de la relación amorosa de una de ellas y salió a flote el tema de las fuertes discusiones que tiene constantemente con su pareja, ¿no? Y yo inmediatamente, y sin ni siquiera pensarlo, o sea, fue algo automático que pasó en mi cabeza, empecé a solucionar su problema en mi mente, ¿no? Rapidito. Ella iba diciendo todo lo que pasaba y yo iba de una vez diciendo, ok, él hace esto, es porque esto, y tú actúas así, y tú reaccionas así, porque tú quieres esto otro, y en mi cabeza yo ya iba maquinando el por qué y cómo solucionarlo. Y yo pensaba que la estaba escuchando, ¿no? Que yo estaba poniéndole atención, pero en realidad yo no estaba escuchando. Yo estaba en un modo solución, en un modo arregla este problema que, número uno, nadie me había dicho que lo hiciera. Ella nunca, en medio de su cuento, me dijo, ¿tú qué harías? ¿O cuál es tu opinión? Pero yo lo estaba haciendo porque esta persona me cae súper bien, la considero ya parte de mis amigas y obviamente quiero que se sienta bien, quiero que sea feliz y quiero lo mejor para ella, porque quiero que, ¿sabes?, que las conversaciones pues sean más agradables cuando ella se refiera a su pareja o a su novio. Y en medio de mis pensamientos de Bob, el constructor de vidas, la otra amiga le dice, yo sé que lo van a solucionar así como lo solucionan siempre, y yo no sé qué consejo darte porque yo nunca discuto así con nadie, pero he aprendido a entender que todos tenemos un manejo del conflicto diferente. Así, tan claro, tan directo, tan firme, a lo que yo me quedé muda. O sea, mis pensamientos pararon en seco. Fue así como un frenazo en el carro, como un choque. Yo que, ¿qué? Y el modo solución en mi cabeza se transformó inmediatamente al modo curiosidad. Y empezó la ronda de preguntas que me iba a ayudar a entender mejor la situación antes de abrir mi boca a decir cualquier consejo que nadie me había pedido. Y al final terminamos hablando de cómo es tan difícil entender que las expectativas de todos son diferentes y que eso está bien. Pero desde esa cena el tema me ha dado vueltas en la cabeza. He analizado todas las veces en las que me he frustrado porque algún miembro de mi familia hace algo que para mí está mal o que no coincide con el concepto que yo tengo sobre ellos, que no va alineado con el potencial que yo creo que ellos tienen. O todos los consejos que le he dado a mis amigos y amigas desde mis expectativas, en lugar de entender las expectativas que ellos tienen sobre su vida. Y también he pensado en cómo eso me ha afectado a mí misma, porque me hace sentir impotente de no generar un cambio en las personas que más quiero o de no ayudarlos a explotar todo esto que ellos pueden lograr, pero que yo creo que ellos pueden lograr, sin ni siquiera preguntarles cómo ellos se sienten al respecto o cuál es el potencial que ellos creen que tienen, sino desde la idea que yo he hecho sobre ellos. Y hay 3 conceptos claves que tuve que entender muy bien antes de llegar a una conclusión sobre este tema. Número 1, idealizar a los demás. Número 2,
la proyección y número 3, el condicionamiento. Y la primera de idealizar a los demás resonó muchísimo conmigo porque me di cuenta que frecuentemente yo estoy haciendo esto. Pero también me di cuenta que es súper común y que es un proceso directamente relacionado con el perfeccionismo. Porque en psicología todo se conecta. Así como nuestro cerebro está físicamente conectado, nuestros pensamientos también. Y el perfeccionismo, a su vez, viene del miedo a equivocarnos. Y así como lo dije en el episodio anterior, el miedo puede ser una de las emociones más poderosas que puede sentir el ser humano. Entonces, si sentimos miedo de que algo esté mal o de que algo va a salir mal, vamos a querer ser perfectos y hacerlo lo mejor posible. Y por ende vamos a idealizar nuestro alrededor en orden de convencernos de que todo está bien y que todo está perfecto. Pero el mayor peligro de idealizar a los demás es que es una ruta directa a la decepción. Y además no es justo ni para nosotros ni para la otra persona a la cual no estamos viendo totalmente, sino usando nuestra imaginación para ver lo que queremos ver, lo que nos conviene ver. Entonces, al idealizar a una persona, creamos un potencial de ellos que tal vez no existe, ni siquiera es posible de alcanzar. Y por ende, nada de lo que nosotros creamos que es correcto para ellos va a ser real. Entonces creo que la mejor medicina para idealizar a los demás es escuchar verdaderamente con el corazón abierto, alejándonos de nuestros propios conflictos, de nuestras propias cosas, de nuestras propias expectativas y abrir nuestros oídos y nuestro corazón a estas personas que nos están diciendo algo y escucharlos por como realmente son, hacer preguntas que nos ayuden a entender el porqué de sus ideas o de por qué quieren hacerlo o de por qué están haciendo lo que hacen y saber que ellos, así como nosotros, no son perfectos y que está bien lo que decidan y que si sus expectativas no son iguales a las nuestras, está bien. Luego viene la proyección, que no es más que un mecanismo de defensa donde reflejamos en los demás nuestras virtudes, pero también nuestros defectos y nuestras carencias. Y simplemente lo hacemos con el fin de protegernos, de cuidar esta imagen y de cuidar nuestra autoestima de lo que creemos que somos, con lo que nos identificamos. Y además siempre va a ser muchísimo mejor que vean los defectos en otros a que los vean en nosotros mismos, ¿no? Y esta forma de pensar no es típica de una mala persona o de alguien que tiene malas intenciones. Es simplemente un mecanismo de defensa que todos tenemos y que se van haciendo más y más fuertes dependiendo de las experiencias que cada persona tenga a lo largo de su vida. Eso es completamente normal dentro de nuestro sistema psicológico. Y es muy común, súper común, proyectar nuestros defectos que son los más difíciles de aceptar, como esos defectos que nosotros sabemos internamente que están allí, pero es súper, súper difícil de aceptar en otros. Es más fácil proyectarlos en otros y hacer de eso una razón para decir, es que esa persona no me cae muy bien, es que no sé, pero tiene algo que no me cuadra. Generalmente es eso, estamos proyectándonos. Pero así como eso es común, también es súper común proyectar nuestros deseos y nuestras expectativas en otros para sentirnos bien con nuestras propias decisiones. Como que decimos, si ves, ella quiere hacer eso y por eso está bien que yo también lo haga. Y por último tenemos el condicionamiento, que es un cambio de comportamiento condicionado por un estímulo. Esta es como la teoría básica. Pero en este caso o en este tema significa yo digo o yo hago o yo doy cuando pase esto o pase lo otro. Entonces el condicionamiento en este caso es cuando pensamos si otra persona no hace o actúa como debe actuar según mi creencia de ellos o según nuestras expectativas, entonces no la puedo querer o pensamos que no nos valora o que no les importa nuestra opinión, que nuestros consejos para ellos son nada y que simplemente, bueno, algo está mal con ellos, pero nunca con nosotros. Entonces, si ponemos en una ecuación estos tres conceptos, idealizar a los demás, proyección, más condicionamiento, tenemos la fórmula perfecta para la decepción y la frustración. Y creo desde mi experiencia y desde mi perspectiva y lo que he aprendido que el mejor remedio para esto es simplemente usar el espejo, vernos a nosotros mismos, saber
y entender por qué estoy sintiendo esto sobre esta persona, qué es lo que estoy proyectando, como ver eso dentro de nosotros y sin condicionamiento con nosotros mismos, aceptarnos tal y como somos, amarnos tal y como somos, para entonces poder aceptar y amar a otras personas tal y como son, alejarnos de ese perfeccionismo que no existe, de ese miedo a fallar que no existe, porque igualito cosas van a pasar y vamos a cometer errores y lo importante es aprender, pero va a pasar. Entonces ese miedo que es irracional y que no existe y no nos hace bien, que nos lleva a querer ser perfectos cuando eso tampoco existe, y por ende nos condiciona o nos hace idealizar y tener como esta fórmula del desastre perfectamente planteada en nuestras cabezas. Pero después de revertir mi fórmula y empezar a actuar diferente con las personas a mi alrededor en cuanto a este tema específicamente, me he dado cuenta del valor de cada quien por quienes ellos realmente son. Y que yo simplemente no puedo asumir el potencial de los demás simplemente porque yo creo que ellos pueden. Simplemente porque yo los amo tanto, porque esto me pasa especialmente con los miembros de mi familia, porque yo los amo tanto que yo veo en ellos como este superhéroe que puede hacer todo y que es invencible y que necesita ser mejor y mejor y mejor. Cuando en realidad ellos no se sienten así y eso está bien. Y yo los aprendí a ver y a valorar por eso que son, con sus virtudes, con sus defectos, con lo que pueden y con lo que no pueden hacer. Porque cada quien tiene su propio ritmo, sus propias cualidades, sus virtudes, pero también sus defectos. Y si decidimos abrirles espacio en nuestras vidas, debemos aceptarlos tal y como son, sin pretender que ellos van a ser mejores algún día gracias a nosotros. Porque nosotros les dijimos. Porque nuestros consejos fueron mágicos y les solucionaron la vida. Eso sencillamente no existe, no es sano y no termina bien para nadie, para ninguna de las partes involucradas. De nuevo, es la frustración segura tanto para el que da como para el que recibe. Si en algún momento un amigo o un familiar nos pide consejos genuinamente, si de verdad nos pregunta nuestra opinión, primero debemos asegurarnos de cuáles son sus expectativas y de qué realmente ellos quieren solucionar con nuestra opinión. Además de tener muy presente el amor incondicional que sentimos por esa persona. O sea, no tomarnos personal de que si a esa persona no le gusta nuestra opinión, no pensar que es porque no nos quiere o porque no nos valora, sino asumir que está bien que piense diferente, que está bien que si lo que le decimos no le funciona nos diga, ok, pero no lo voy a hacer. Jim siempre me pregunta cuando voy a él con algún problema o cuando me ve así como frustrada o cuando alguna discusión va a salir a flote, él siempre me pregunta, ¿quieres que te escuche nada más? ¿Quieres ventilar? ¿Quieres mi opinión? ¿O quieres mi ayuda para buscar soluciones? Yo aprendí a apreciar esto muchísimo porque nos ha ahorrado, nos ha evitado malos entendidos, disgustos innecesarios e incluso peleas que pueden escalar porque empezamos con algo, la otra persona no nos da lo que queremos, entonces sube, empezamos a proyectar como ese problema o esa frustración con la persona con la cual estamos hablando y entonces se vuelve un desastre que ni siquiera sabemos cómo empezó. Pero preguntas tan simples como estas pueden evitar todo, pueden evitar un desastre gigante y además nos ayudan a nosotros mismos a saber qué estamos pidiendo y por qué. Qué es lo que queremos y como a dejar clara sobre la mesa, de nuevo, el tema principal de este episodio, las expectativas. Y para finalizar, quiero que sepan que todo esto lleva práctica, que cambiar esos patrones de pensamientos tan fuertes que nos han enseñado no pasa de la noche a la mañana, porque nuestro cerebro ya está de alguna manera condicionado a que esa es la forma en que reaccionamos, a que eso es como debemos pensar inmediatamente cuando alguien viene a nosotros con un problema, ¿sabes? Ya estamos como programados, pero es una decisión completamente personal entender nuestras propias expectativas y las expectativas de los demás antes de dar un consejo que no nos han pedido o querer cambiarle la vida a alguien simplemente porque no se acomoda a nuestra idea de la vida o a lo que nosotros queremos de la vida.
Para más contenido como este, visita nuestra página web reviertelaformula.com, donde encontrarás blogs semanales, ejercicios de psicología que puedes aplicar en tu día a día y muchas cosas más que se irán sumando a medida de que este proyecto siga creciendo. También en todas las plataformas de audio y en YouTube como Revierte la Fórmula, y finalmente, por supuesto, en mis redes sociales como Michelle Stephanie. Hasta la próxima y recuerden que nada es más importante que su propio bienestar. Bye bye.